Desde fuera, Kentucky evoca colinas verdes, caminos rurales, bourbon música country y pueblitos que parecen muy tranquilos. Pero este estado también tiene lugares donde el público no tiene derecho a entrar ni permiso para acercarse casualmente, o donde acercarse un poco basta para dejar claro que no eres bienvenido. Algunos de estos sitios están prohibidos por seguridad nacional. Otros están restringidos porque son infraestructura viva operando hora tras hora. Otros son inalcanzables por la historia arqueología propiedad privada o por paisajes tan hermosos que castigan a quien los subestime. En este video repasaremos 10 lugares prohibidos en Kentucky. Y lo que hace distinta a esta lista es que cada lugar no solo está cerrado por una verja, sino por una historia tan pesada que hace que los forasteros se detengan. Pope Lick Trestle. Pope Lick Trestle no es el tipo de lugar prohibido oculto tras una gran cerca militar. Su aviso es más simple y de algún modo más frío. No subas ahí. Desde el suelo, el puente parece casi irreal, un delgado caballete ferroviario colgado a 90 pies sobre una zona tranquila del este de Louisville, extendiéndose 772 pies sobre espacios abiertos y árboles. Luce aislado, frágil, casi abandonado, y esa apariencia es exactamente lo que ha engañado a la gente por años. Porque Pope Lick Trestle no es una ruina abandonada, ni un sitio turístico embrujado, ni un lugar que el público deba explorar. Es un puente ferroviario activo cerca de Pope Lick Park, parte de un corredor vivo y totalmente prohibido para peatones. Esa distinción importa. Mucha gente viene aquí persiguiendo una leyenda, creyendo visitar un hito local espeluznante. En realidad, al pisar ese puente han cruzado a una estructura de transporte funcional a la que no pertenecen. Y Pope Lick no deja mucho margen para ese error. El caballete es estrecho alto y brutalmente expuesto. No hay una pasarela adecuada ni barandilla protectora real, y casi no hay a dónde moverse si aparece un tren. Una vez que avanzas demasiado, ya no estás haciendo turismo. Estás parado en una vía férrea construida solo para el acero, la velocidad y el peso, no para el pánico, la vacilación o el escape. Por eso este lugar está prohibido en un sentido más profundo que un simple letrero de no traspasar. La prohibición está ahí, porque la propia estructura casi no da segundas oportunidades. Las advertencias locales lo han recalcado por años. La gente sigue creyendo que si oye un tren, aún tendrá tiempo de correr. Pero Pope Lick tiene un largo historial de demostrar lo contrario. Ha habido casos de personas atrapadas tras volcar un ATV en el puente. Otros cayeron desde la altura del caballete al intentar escapar de un tren. Algunos sobrevivieron solo aferrándose al borde con desesperación. Lo peor es que el folclore sigue atrayendo a la gente. El monstruo de Pope Lick, el hombre cabra, le dio a este puente el aura de un reto, una leyenda, un lugar para probar tus nervios. Pero la historia real es más dura. En 2016, una mujer de Ohio murió luego de que ella y su novio entraran al caballete por la leyenda del hombre cabra. Él sobrevivió solo colgando del borde. Eso es lo que realmente es Pope Lick. No una atracción embrujada, sino un puente prohibido con un recuento de cadáveres, una vía activa. Y casi ninguna piedad para quien confunde una advertencia con un desafío. Waverly Hills Sanatorium. El sanatorio Waverly Hills no parece el tipo de lugar por el que deambulas casualmente. Situado en una colina al sur de Louisville, su enorme fachada gótica, Tudor, parece en parte hospital, parte fortaleza, parte. Recuerdo que nunca se fue. Las largas filas de ventanas oscuras, los pasillos profundos, el mero tamaño de la estructura emiten el mismo mensaje antes de llegar a la puerta. Este no es un lugar que se abra a ti. Y eso importa porque Waverly Hills no está prohibido como lo estaría un sitio militar. No hay alambre de púas, ni un control armado, ni un cartel de advertencia federal esperando en la puerta. El límite aquí es más silencioso, pero sigue siendo muy real. Waverly Hills es propiedad privada. No llegas y vagas. El acceso se da mediante reservas, tours organizados y eventos controlados.
En otras palabras, no es un sitio al que el público es libre de entrar bajo sus propios términos. Esa restricción cobra sentido al entender qué es realmente este edificio. Waverly Hills empezó como hospital de tuberculosis, abriendo en 1910 y expandiéndose al gran edificio de 5 pisos de ladrillo y hormigón, que abrió en 1926 con espacio para unos 400 pacientes. Se construyó porque Louisville combatía una crisis de salud pública muy real. Este lugar nunca se creó para estar embrujado. Se creó porque la gente moría. Pero con el tiempo la historia cambió la atmósfera. Waverly se volvió más que una clínica. Pasó a asociarse con el aislamiento, la enfermedad, la muerte, y luego el oscuro legado de los años de Woodhaven, cuando las denuncias de negligencia y abuso sumaron otra capa de angustia a un edificio que ya cargaba demasiado. Por eso Waverly se siente más pesado que el típico hospital abandonado. La fama de embrujado no creó el peso de este lugar. El peso ya estaba ahí. Incluso el llamado conducto de cadáveres suma a esa tensión. Históricamente, el túnel se construyó para llevar vapor y suministros entre el edificio de la colina y el área de servicios inferior. Pero relatos posteriores afirmaron que se movían cuerpos por él, para evitar que otros pacientes vieran la muerte de cerca. Ya sea que la gente venga por historia o fantasmas, ese túnel cuenta lo mismo. Este edificio siempre inspiró distancia. Y eso es lo que hace a Waverly Hills un lugar prohibido. No el secreto, no el peligro instantáneo. Algo más inquietante que eso. Propiedad, edad, acceso controlado y el simple hecho de que ciertos lugares llevan demasiada historia como para dejar que el público vague libremente sin dañar lo que aún queda. Bluegrass Army Depot. El Bluegrass Army Depot no es el tipo de lugar prohibido que intenta parecer aterrador. Eso lo hace más frío. Desde afuera, cerca de Richmond, Kentucky, parece una vasta y ordenada infraestructura militar, un lugar que la mayoría pasaría sin pensarlo 2 veces. Pero esa apariencia normal oculta su peso real. Detrás de puertas controladas, caminos internos, áreas de almacenamiento y controles de seguridad, hay un lugar ligado no solo a municiones, sino a algunas de las armas más peligrosas que el mundo moderno ha pasado décadas intentando eliminar. El depósito se creó en 1941 y comenzó a operar en 1942 como una instalación militar para almacenar y manejar municiones y suministros. En el fondo, Bluegrass ha sido por mucho tiempo un lugar hecho para recibir, inspeccionar, vigilar, transportar y desechar material militar sensible. Y solo eso ya lo pondría firmemente fuera del alcance del público. Es un depósito activo del ejército, no un sitio histórico que visitas casualmente un fin de semana. La entrada está controlada, los visitantes deben ser investigados. Se exige un control de seguridad del NCIC y el acceso. Hoy depende de una identificación aprobada como una Real ID o CAC. Ese detalle importa pues te dice exactamente lo que este lugar no es. No es un sitio al que solo pasas a saludar por curiosidad. Pero decir que Bluegrass está prohibido solo por ser militar ignoraría la razón más profunda por la que está en esta lista. Por décadas este depósito también albergó parte del arsenal declarado de armas químicas de Estados Unidos. Más de 523 toneladas de agentes químicos se guardaron aquí en cohetes y proyectiles, incluidos los agentes nerviosos GB y VX y agente mostaza. Eso cambia por completo la sensación del lugar. Bluegrass no solo estaba custodiaba algo que el mundo ya había decidido que era demasiado peligroso conservar. Esa historia llegó a un punto de inflexión el 7 de julio de 2023, cuando se completó la destrucción del arsenal de armas químicas declarado allí almacenado. Entre 2019 y 2023, la instalación de destrucción en Bluegrass procesó más de 101,000 cohetes y proyectiles y destruyó 523,4 toneladas estadounidenses de agentes químicos. Esos números convierten esto de una instalación restringida de Kentucky en un sitio de importancia nacional e incluso internacional, directamente ligado a las obligaciones de Estados Unidos bajo la Convención de Armas Químicas.
y el depósito sigue activo. Aún maneja municiones, gestiona residuos contaminados secundarios y realiza operaciones muy controladas, incluyendo detonaciones abiertas tan serias que los residentes locales tienen su propia línea de aviso. Eso es lo que hace a Bluegrass Army Depot verdaderamente prohibido. No el misterio, ni el folclore. Control, seguridad, historia militar moderna. No es el tipo de lugar donde Kentucky te dice que no entres para aparentar. Es el tipo de lugar donde cada capa tras la puerta existe para asegurar que nunca entres por error. Red River Gorge. Red River Gorge es del tipo de lugares que no se sienten prohibidos al principio. Se siente abierto, salvaje, tan hermoso que te hace creer que la tierra te está invitando a pasar. Hay imponentes acantilados de arenisca, cañones profundos, refugios rocosos gigantes, famosos arcos naturales, y crestas que dominan capa tras capa de bosque. En lugares como Clifty, los acantilados suben a unos 200 pies. En Chimney Top, el mirador está a unos 400 pies sobre el río Red. Y así es exactamente como este lugar atrapa a la gente. Sigue ofreciendo un paso más, un mejor ángulo, una mirada más cerca. Pero Red River Gorge no es solo un lindo destino de senderismo en el este de Kentucky. Está dentro del Bosque Nacional Daniel Boone, y es un área geológica reconocida a nivel federal, Monumento Natural Nacional, Distrito Arqueológico Nacional, y un paisaje ligado al Wild and Scenic Red River y Clifty Wilderness. Es decir, no es tierra que uses como quieras. Está protegida en capas, administrada y llena de límites, que no siempre parecen límites hasta que los cruzas. Eso hace que Red River Gorge sea un tipo distinto de lugar prohibido. Se permite entrar, pero no tratarlo como terreno abierto. Cuanto más profundo vas, más se cierran las líneas invisibles. Algunos sitios permiten acampar, otros en absoluto. En el área geológica de Red River Gorge, acampar está prohibido a 300 pies de caminos o senderos desarrollados, excepto en sitios designados. Alrededor de Grace Arch, esa zona restringida se expande a 600 pies. En el Bosque Nacional Daniel Boone, también se prohíbe acampar a 100 pies de la base de cualquier acantilado o refugio rocoso. Así que incluso cuando la tierra luce abierta, te dice en silencio dónde no estar. Lo mismo vale para el movimiento. Algunos caminos solo abren en parte. Tunnel Ridge Road, por ejemplo, tiene una sección final cerrada a vehículos. El estacionamiento también se controla y no se permite aparcar a los lados en Tunnel Ridge Road. Este no es un lugar donde improvisas tu propio acceso y esperas que funcione después. Y la razón profunda de esto es simple. Red River Gorge es hermoso de un modo que vuelve imprudente a la gente. El propio río atraviesa un desfiladero de abetos descrito como angosto, sinuoso y difícil de alcanzar. Las crestas ofrecen grandes vistas, pero traen caídas pronunciadas, senderos no oficiales, arenisca resbaladiza, suelo inestable y un terreno que cambia más rápido de lo que admiten las fotos. Este no es un peligro ruidoso, es un peligro escénico, peligro silencioso, del tipo que aguarda un paso descuidado. Por eso Red River Gorge pertenece a esta lista, no por estar cerrado, sino por estar controlado. Y porque algunos de los lugares más prohibidos son los que parecen más acogedores justo antes de recordarte que no son tuyos. Clifty Wilderness. Clifty Wilderness es hermoso de una forma que no se siente acogedora. Los acantilados barrancos, el denso bosque, la áspera arenisca, todo se siente más antiguo que la idea de un mapa de senderos. Es el tipo de paisaje que no te amenaza en voz alta. Simplemente te recuerda en silencio que esta tierra nunca fue arreglada para la conveniencia humana. Y es exactamente por eso que Clifty pertenece a esta lista. Situado dentro del área geológica de Red River Gorge del Bosque Nacional Daniel Boone Clifty Wilderness, abarca unos 12.371 acres e incluye más de 20 millas de senderos. Pero llamarlo zona de senderismo no capta lo que es. Clifty es un área silvestre designada federalmente protegida por el Congreso desde 1985.
Esa frase importa, porque un área silvestre no es solo naturaleza con un nombre. Es tierra mantenida deliberadamente lo más salvaje posible, con la menor intrusión moderna que la ley permita. Así que Clifty está prohibido de una manera muy específica. No te prohíbe entrar. Te prohíbe esperar comodidad, conveniencia o control una vez que lo haces. No es el tipo de lugar hecho para guiarte suavemente. En lo profundo hay pocas señales, no hay agua potable ni baños, y ninguna de las pequeñas garantías que la gente espera de la recreación al aire libre. El servicio forestal lo dice claramente, quienes entren a esta zona deben depender de su preparación, autosuficiencia y buen juicio. Y las restricciones aquí no solo son implícitas, son reales. En Clifty Wilderness, los equipos motorizados y mecanizados están prohibidos. 0 bicicletas, 0 carros, ningún vagón ni vehículos de ningún tipo. Incluso el tamaño de los grupos está limitado. No se admiten grupos de más de 10. Ese detalle lo dice todo. Clifty no solo es remoto. Está protegido por ley de la forma en que la gente moderna suele intentar vivir los lugares salvajes con ruedas con multitudes, con conveniencia, asumiendo que el paisaje se inclinará un poco para hacerles espacio. Pero Clifty no se conserva así por drama. Se protege porque es biológicamente extraordinario. La región es una de las áreas naturales más diversas de Norteamérica, con más de 750 especies de plantas florales y unas 170 especies de musgos, incluyendo muchos que son raros, sensibles, amenazados o en peligro. En otras palabras, la naturaleza salvaje aquí no es un inconveniente, es el recurso. Eso hace a Clifty Wilderness un lugar prohibido, ni secretos, ni historias de fantasmas. Algo más frío que eso. Ley federal, ecología viva y un paisaje intencionalmente dejado difícil. Entra a Clifty esperando un parque y el lugar te corregirá rápidamente, porque no es un desierto que acoge suposiciones humanas. Es una naturaleza protegida de ellas. Wycliffe Mounds. Wycliffe Mounds no luce prohibido de la forma que la gente suele esperar. No hay vallas de púas, puentes colapsados o puertas militares activas. Lo que ves, en cambio, son bajos movimientos de tierra antiguos descansando tranquilamente en un acantilado en el lejano oeste de Kentucky, cerca de la unión de los ríos Ohio y Mississippi. Y esa quietud es lo que hace sentir al lugar diferente. No se siente construido para entretener. Se siente como un trozo de tierra que aún guarda la memoria de quienes estuvieron aquí mucho antes de que llegara el mundo moderno. Esa es la primera cosa que entender sobre Wycliffe. No es solo un campo con viejos montículos de tierra. Es un sitio arqueológico mississippiano que data de 1100 a 1350 después de Cristo, alguna vez un poblado nativo con montículos de plataforma, una plaza central, espacios domésticos ceremoniales y áreas de entierro. Hoy se preserva como el sitio histórico estatal Wycliffe Mounds, un monumento arqueológico de Kentucky, registrado en el Registro Nacional de Lugares Históricos. En resumen, esta no es una tierra que el público pueda tratar a la ligera, y eso es lo que hace que Wycliffe esté prohibido de manera distinta a los demás de esta lista. Tienes derecho a aprender de él. Se te permite visitarlo en la forma prevista, pero no se te permite tocar el pasado aquí como quieras. El límite no está hecho por miedo. Se basa en arqueología, derecho y respeto. Porque una vez que entiendes lo que contiene este suelo, las reglas dejan de sentirse opcionales. Wycliffe es propiedad del Estado y la Ley Estatal de Antigüedades de Kentucky hace muy real esa protección. Dañar, excavar, extraer o destruir intencionalmente sitios arqueológicos en tierras públicas está prohibido. Eso importa, pues significa que este sitio no solo lo protege el lenguaje educado de un museo, lo protege la fuerza de la ley. El mensaje es simple. Esta historia no pertenece a la simple curiosidad aleatoria. Y el peso más profundo de Wycliffe va más allá de la arquitectura o los artefactos. Sitios como este están ligados a temas mayores sobre entierros, restos humanos, objetos funerarios, y los derechos y la dignidad de las comunidades descendientes.
Eso es lo que cambia el tono por completo. Lo que generaciones pasadas pudieron tratar como una colección para destapar y exhibir, se percibe muy distinto ahora. Se siente como un lugar que pide distancia. Incluso la amenaza no es teórica. En 1988, se robó cerámica de estilo mississippiano del sitio durante un robo. Ese único detalle lo dice todo. Wycliffe Mounds es tranquilo, antiguo y sin dramatismos por fuera. Pero esa calma oculta una dura verdad. Algunos de los lugares más prohibidos no son peligrosos porque puedan lastimarte. Están prohibidos porque la historia misma no pertenece a tus manos. Raccoon John Smith House, la casa de Raccoon John Smith, no parece prohibida a simple vista. Parece digna, tranquila, casi demasiado ordinaria para esta lista. Situada en plena Main Street en Owingsville, es una gran casa de ladrillo del Renacimiento griego con esa simetría severa y equilibrada que la hace sentir más como una pieza preservada del siglo XIX que un hogar normal. Y eso es lo que la hace extraña. Cuanto más sabes de ella, menos parece una casa vieja más, porque fue el hogar de una de las figuras religiosas de la frontera más memorables de Kentucky, John Smith, más conocido por el apodo que casi nadie olvida al oírlo, Raccoon John Smith. Ese nombre por sí solo le da cierto atractivo a la casa. Transforma una residencia histórica respetable en algo más vívido, más humano y más curioso. De pronto el edificio no es solo arquitectura. Está atado a una vida, una reputación y una porción de la historia de Kentucky que se siente casi palpable. Pero allí es donde empieza el límite. Lo que prohíbe este lugar no es peligro, decadencia, ni una historia de lo que podría ocultar. Es algo más silencioso y a su modo más frustrante. Es una casa histórica, pero también propiedad privada. Los registros de años recientes la tratan no como museo, sino como residencia, e incluso se comercializa como una casa de 4 cuartos y 3 baños, de unos 3,000 pies cuadrados, en unos 0,9 acres. Ese detalle cambia el ambiente de todo el lugar. No miras una reliquia congelada tras cuerdas de terciopelo. Miras a la historia aún en pie dentro de la realidad legal de la puerta principal de alguien. Y eso hace que la casa de Raccoon John Smith sea una entrada tan efectiva en una lista como esta. La casa tiene importancia pública. Está ligada a una figura importante de Kentucky. Se le reconoce su valor histórico. Pero nada de eso otorga al público el derecho a entrar. Su inclusión en el registro nacional reconoce la importancia. No convierte un hogar privado en una atracción abierta. El dueño decide quién cruza el umbral. Todos los demás se quedan fuera. Eso crea una sensación de prohibición distinta a la de los lugares anteriores. No hay reja militar, acantilado mortal ni ruta turística. Solo una casa a simple vista asentada en medio de la vida diaria, guardando más historia de la que verán los que pasan. Y ese tal vez sea el límite más inquietante de todos. No el oculto tras alambres de púas, sino el que se erige abiertamente en la Main Street, lo bastante cerca para mirarlo, pero totalmente inalcanzable. Kentucky Lock. La esclusa de Kentucky no es del tipo de lugares prohibidos que lucen misteriosos desde lejos. Luce masiva, mecánica y muy ocupada para notar si miras. Y eso es tal vez lo más intimidante de ella. En el río Tennessee, cerca de Grand Rivers, Kentucky, aquí es donde agua, acero concreto, barcazas, remolcadores y compuertas se unen en un sistema que no frena solo porque a un forastero le parezca impresionante. Se siente menos como un hito y más como una máquina muy grande para entenderla por completo desde la orilla. Y por eso este lugar está prohibido de una manera tan literal. La esclusa de Kentucky no es una parada panorámica donde el público puede vagar por la zona operativa. Es una infraestructura federal de navegación activa que opera las 24 horas los 365 días del año. Una esclusa no es solo una estructura, es un punto de paso controlado y el jefe de la esclusa tiene autoridad sobre el movimiento de embarcaciones a través de ella y sus accesos. Ese detalle importa, ya que te dice al instante qué clase de lugar es este. No es espacio abierto, no hay acceso casual. No es un sitio al que entras solo porque te pareció interesante.
Pero la esclusa de Kentucky va incluso más allá de eso. No es solo una vieja esclusa que sigue trabajando. Es también el sitio de uno de los mayores proyectos de infraestructura de vías navegables interiores activos en el país. Justo al lado de la cámara actual de 110 por 600 pies, las cuadrillas han estado construyendo una nueva de 1200 por 110 pies. Esto significa que la sensación de estar prohibido aquí viene de dos lados. Por un lado tienes una esclusa federal que nunca deja de trabajar. Por el otro, tienes un megaproyecto vivo lleno de equipo pesado, gigantescos monolitos de hormigón a taguillas y actividad de construcción que se desarrolla junto al tráfico comercial en movimiento. Esa combinación cambia por completo la atmósfera. La esclusa de Kentucky no está cerrada al público porque alguien quiera que parezca importante. Está restringida porque cada parte de ella hace algo real. Movilizar cargas, controlar el tráfico fluvial, ampliar capacidad, gestionar riesgos. Esta es infraestructura en movimiento, y tal movimiento deja muy poco espacio para los espectadores, en donde el trabajo se realiza. Esto hace a la esclusa de Kentucky una opción tan fuerte en el top 3. No se basa en fantasmas, ruinas o folclore. Está prohibida de forma más fría e industrial. Su frontera está hecha de control federal, maquinaria en marcha, y el simple hecho de que algunos lugares lucen como infraestructura civil ordinaria, hasta que notas que operan a una escala que no deja espacio al público dentro del perímetro. Bobby Mackey's Wilder. Bobby Mackey's nunca pareció el tipo de lugar prohibido desde afuera. Esa era parte de su fuerza. Era ruidoso, vivo, lleno de música, cerveza, neón, y esa energía de bar campestre que debía hacerlo sentir familiar. Pero por décadas tuvo una segunda identidad que se negaba a quedar atrás. Para muchos, este no era solo un bar en Wilder, Kentucky. Era el club nocturno más embrujado de Estados Unidos. Y esa contradicción lo hacía muy difícil de resistir. Un bar debe ser un lugar donde la gente entra. Bobby Mackey's se hizo famoso porque la gente quería entrar por la razón equivocada. No por la música, ni por los tragos. Venían buscando las historias, la maldición, los fantasmas, el pozo de sangre, los susurros sobre un portal al infierno. Con el tiempo dejó de ser un simple negocio para ser algo mucho más extraño, donde la vida nocturna y la leyenda se entrelazaron tanto que la gente ya no sabía por qué aparecía realmente. Pero esa sensación de prohibido en torno a Bobby Mackey's cambió de forma muy real. El local original en 44 Licking Pike cerró en 2024 y el antiguo edificio en Wilder fue demolido el 10 de diciembre de ese año. Las operaciones se movieron a Florence mientras avanzaban los planes de un nuevo recinto. Ese detalle importa, ya que significa que eso que más curiosidad daba el edificio original ya no está ahí para entrar. Ya no es un sitio donde el público pueda comprar un boleto o deambular persiguiendo la leyenda. Lo que queda en Wilder ahora es el propio terreno y el peso de todo lo que la gente siguió proyectando sobre él. Esto hace a Bobby Mackey's prohibido de dos formas. Primero, en el sentido obvio, el lugar original está cerrado, extinto, físicamente fuera de alcance. Y segundo, en un sentido más raro, se ha convertido en de esos lugares que la gente intenta cruzar en su mente, aunque el límite ya no sea la puerta principal. Porque lo cierto es que muchas historias famosas ligadas a Bobby Mackey's no se apoyan en pruebas sólidas. Las afirmaciones de asesinatos rituales satánicos, maldiciones y partes oscuras de la leyenda se han repetido por años, pero gran parte de eso creció por el boca a boca, la TV, y la cultura de los fantasmas, y no por documentación firme. Y quizás sea eso lo que hace tan inquietante a Bobby Mackey's ahora. El edificio ya no está, pero la parte prohibida sobrevivió. La gente aún desea acercarse a lo que hubo allí. No por saber qué ocurrió exactamente, sino por no saberlo. Y a veces eso es peor. A veces los lugares en los que la gente está más desesperada por entrar son los que ya no existen, excepto como una historia que te reta a creerla. Fort Knox Bullion Depository. Fort Knox es de los lugares que se sienten prohibidos sin saber un solo detalle al respecto. El mero nombre ya suena sellado, intocable, casi inmune al acceso humano ordinario. La gente ya ni siquiera usa Fort Knox,
solo como ubicación. Lo usan como una metáfora de algo bloqueado tan completamente que intentar entrar parece absurdo antes siquiera de empezar. Y exactamente por eso ocupa el número 1. Porque cuando la gente dice Fort Knox, se refiere a la idea de seguridad absoluta. Pero el lugar en el centro de esto es la Reserva de Oro de Estados Unidos, una sede del Tesoro junto al cuartel del ejército en Fort Knox, Kentucky. Se completó en 1936, recibió su primer envío de oro en 1937 y hoy guarda unos 147 millones, 3 millones de onzas de oro, casi la mitad de las reservas del Tesoro. Eso bastaría para hacerlo importante. Pero la importancia es solo una parte de la historia. El punto real es que el edificio se creó con un solo fin: mantener la riqueza estratégica en un estado lo más inaccesible que el gobierno pueda. Y a diferencia de muchos lugares en esta lista, Fort Knox no coquetea en absoluto con el público. No hay tours limitados, sin reservas. Ningún vistazo guiado detrás de la cortina. La Casa de la Moneda lo dice. Claro, no se permiten visitantes dentro de la Reserva de Oro. Es una de las frases más fuertes en toda esta lista porque hace que la frontera sea absoluta. No difícil de entrar, no poco común, prohibido. Lo que hace que Fort Knox se sienta aún más frío es que su seguridad no depende de una sola barrera dramática. Se basa en una filosofía de compartimentación total. Según la descripción oficial, solo un número muy bajo de personas conoce toda la estructura y contenido del lugar. Y ninguna persona por sí sola sabe todos los procesos exigidos para abrir la bóveda. Ese detalle importa ya que convierte al edificio en algo más sellado que una bóveda vigilada, un sitio diseñado para que el acceso total no solo se niegue al público, sino que esté fragmentado incluso entre quienes deben protegerlo. Y Fort Knox no solo guardó oro. En la Segunda Guerra Mundial salvaguardó la Declaración de Independencia, la Constitución, la Carta de Derechos y otros tesoros federales demasiado importantes para arriesgarlos en otra parte. En su pico de 1941 tuvo unos 649 millones de onzas de oro. Desde entonces, gran parte apenas se ha movido. Por eso Fort Knox es el número 1 perfecto. No está embrujado, no es salvaje. No requiere folclore. Está prohibido en su forma más pura, un lugar construido para guardar valor, poder e historia, tras una puerta a la que el público jamás debió llegar. Los lugares prohibidos de Kentucky cuentan una historia mayor que vallas, letreros de aviso o portones. Algunos están prohibidos porque son peligrosos, otros porque protegen la historia. Algunos porque aún sirven para un fin demasiado importante, frágil o poderoso para abrirse al público. Pero todos ellos revelan la misma verdad: los sitios más inquietantes suelen ser los que están justo frente a nosotros, recordándonos en silencio que no todo está hecho para entrar. ¿Cuál te sorprendió más? Cuéntamelo en los comentarios y si deseas más historias ocultas como esta, no olvides darle me gusta, suscribirte y quedarte por aquí.